Y ahora sí, vamos al espacio dedicado a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, el doctor José Carlos Bernal, como cada martes, aquí presente. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Ricardo. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, como hemos dicho aquí varias veces, no hay plazo que no se cumpla y este próximo jueves tendremos el gusto de inaugurar la exposición El Ayer, el Hoy y el Siempre en la Cocina, en el Centro de la Cultura y los Saberes, el edificio Carolino. Y hemos invitado a Lauro Romero, que es promotor cultural del Museo Universitario, bueno, de los museos de la universidad, para que nos platique un poquito. Bienvenido, Lauro. ¿Qué tal va la exposición? ¿Cómo estamos? ¿Listos para el jueves? Ya. 1:00 p.m, la inauguración. Platícanos, por favor. Ya se le ve en el rostro. En efecto, sí, ya estamos bien preparados. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor Bernal, por la invitación. Y en efecto, es una exposición que se ha curado con mucho cariño, ¿no? Para que los poblanos y también los visitantes turistas que tenemos aquí en la ciudad pues puedan disfrutar de ella, ¿no? Es una exposición bastante interesante en muchos sentidos, ya que sabemos que el tema de la comida, la gastronomía es muy amplio, sobre todo aquí en nuestra cultura mexicana, ¿no? Entonces, la exposición El Ayer, el Hoy y el Siempre en la Cocina es una exposición que está pensada para darnos un recorrido contextual, histórico, artístico y, por qué no decirlo, hasta editorial, de cómo ha evolucionado esta cultura alrededor de la gastronomía y la comida, ¿no? Claro. Es una muestra bastante amplia. Se compone de 47 piezas artísticas, entre pinturas, dibujo, grabado. Tenemos 189 libros que están en exhibición para que veamos toda esta evolución a través de cómo se documentó las recetas y la gastronomía en general. También tenemos 37 manuscritos que corresponden al siglo XVII, principios del siglo XVIII, que nos muestran cómo se empiezan a compilar toda esta información, ¿no? Cómo a través de los conventos, las casas, se empiezan a generar todos estos registros que posteriormente evolucionaron a lo que conocemos como almanaques o recetarios, ¿no? Claro. También tenemos en el registro 77 utensilios que se utilizaban antiguamente para la producción de todos estos elementos gastronómicos y una fotografía que también está incluida en la exposición, ¿no? Entonces, es bastante interesante analizarlo desde diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pinturas, dibujos y grabados, podemos ver cómo se está realizando un intercambio cultural en un inicio, ¿no? Entre todos estos intercambios que se realizaron en el periodo novohispano, sobre todo en el inicio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se incluyen en estas pinturas de influencia europea todos estos elementos que ya tienen que ver con la cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, utensilios, frutas, animales, que no estaban presentes anteriormente en la cultura europea y que a través de este intercambio se empiezan a manifestar en estas muestras pictóricas, ¿no? Ya posteriormente en esta parte del arte avanzamos hacia el momento costumbrista de México, ¿no? Claro. 1800, empezamos a ver ya los grabados. La búsqueda de lo mexicano, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tenemos precisamente unos grabados muy buenos de Posadas que nos muestran, ¿no?, toda esta situación alrededor de la comida, ¿no? Tenemos imágenes de los bebedores de pulque, ¿no?, tan famosos en esa época, que nos ayudaron a afianzar de cierta manera la identidad que tenemos nosotros como mexicanos, ¿no? Ya posteriormente avanzamos a muestras un poco más contemporáneas. Tenemos algunas pinturas abstractas, algunas pinturas mucho más modernas, que nos muestran también cómo estos elementos forman parte ya del imaginario colectivo que tenemos, ¿no? Tanto desde el pasado como al presente, ¿no? Por eso el ayer, el hoy y el siempre en la cocina, ¿no? También podemos ver una evolución bastante interesante en todos estos escritos que tienen que ver con la comida, ¿no? Como les comentaba al inicio, empezamos siempre con estos manuscritos, ¿no?, que se escribieron originalmente por monjas, amas de casa y demás, y que posteriormente avanzaron hacia los almanaques, ¿no?, que son compilatorios de todas estas recetas e ideas que se tenían para la construcción de la gastronomía, ¿no? Eventualmente estos almanaques se ven influenciados fuertemente por las empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las azucareras, que empezaron a añadir quitar el piloncillo, ¿no?, y meter ahí el azúcar. Exactamente, ¿no? Y vemos cómo todo eso se quedó en la forma editorial en la que se presentan posteriormente, sí, claro, los recetarios, claro. ¿no? Ya después tenemos nombres interesantes, como el nombre de Josefina Velázquez o Alejandro Pardo, que ya establecen la forma en la que se van a realizar los recetarios, ¿no? Se empiezan a seriar y se pueden a volver elementos de colección que justamente permitieron que ahora tengamos un registro de cómo se realizó
toda esta situación, ¿no? Es muy interesante también ver cómo el tema de la gastronomía era muy amplio en ese tiempo, ¿no? Tenemos a lo mejor recetarios dedicados al mole, al chocolate, a la cocina de abolengo, por ejemplo, ¿no? A la cocina de las mujeres recién casadas. Claro. Incluso tenemos un recetario que está totalmente enfocado en la elaboración de sándwiches, ¿no? Que podemos pensar que es demasiado sencillo, incluso en eso se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces también todas estas aportaciones que hicieron estos cocineros destacados a inicios del siglo XX, pues permitieron que ya tengamos establecida la forma en la que nosotros vemos todas estas cuestiones editoriales relacionadas a la comida. Qué maravilla. Oye, y para conformar esta exposición, ¿fueron a colecciones particulares, a otras instituciones? ¿Cómo se curó? Sí, qué bueno que lo mencionas. La exposición está dividida en dos partes, ¿no? Una colección privada, sobre todo la que tiene que ver con los manuscritos, libros y almanaques, y se curó también parte del acervo que tenemos en la Dirección de Museos Universitarios, ¿no? De hecho, cabe mencionar que el muestra se vuelve más interesante por el hecho de que se van a mostrar imágenes, obras que anteriormente no se habían mostrado en la Dirección de Museos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos estudios que provienen de la Casa de la Bóveda, que era antiguamente la Academia de Bellas Artes de Puebla, y tenemos unos ejercicios de acuarela súper bien logrados en una técnica muy realista, que nos muestra que todos estos elementos gastronómicos no solo servían para ilustrar la comida, ¿no? Sino que también formaban parte de un sistema académico, ¿no? Que permitía a los artistas entender cómo realizar las técnicas pictóricas de su tiempo, ¿no? Entonces, estos elementos se vuelven bien interesantes porque no los habíamos mostrado anteriormente y en este momento se muestran como piezas inéditas. Oye, y además, bueno, es bien importante destacar, doctor, también que pues creo que Puebla es el centro, o uno de los centros más importantes gastronómicos, ¿no? de alimentación en el país y por lo tanto de Latinoamérica, ¿no? Es decir, aquí estos periodos que tú mencionas bien, desde lo novohispano, que tiene que ver con lo barroco, se acomodó muy bien a las expectativas de los poblanos, ¿no? Y creció y floreció de una forma increíble, ¿no? Claro, de hecho nos da una muestra, ¿no? De cómo Puebla se volvió una ciudad multicultural, ¿no? Y sigue siendo una de las ciudades más multiculturales que hay aquí en México, ¿no? Tenemos una visita increíble de turistas y demás, empresas y situaciones. Que vienen a comer, ¿no? Exactamente, pero anteriormente esto viene establecido desde la época de la conquista española, ¿no? Y de hecho, anterior a la conquista española también ya se tenía una riqueza gastronómica increíble en la parte prehispánica, ¿no? Que incluso también se muestra de cierta manera en la exposición, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues la ahí están los poblana generales. como un gran motivo, como un gran pretexto, Sí. según la época, según el acontecimiento, que podemos preguntar a Agustín de Iturbide, por ejemplo. Pero bueno, el trabajo de la maestra Elsa Hernández, de la doctora Ana María Huerta, ha sido increíble. Habrá muros Y de toda la vida, ¿no? Habrá muros con dichos, tendremos libros, participa, por ejemplo, los libros de la maestra Elsa, su libro del mole poblano, su libro del chile en nogada. Pedimos en publicaciones un par de ejemplares de los libros que coeditamos con Edición de Educación y Cultura del doctor Ricardo Moreno Botello. En fin, pues tendremos una propuesta muy interesante. La exposición se inaugura el próximo jueves 27 a la 1 de la tarde y estará abierta al público de lunes a domingo hasta el día 5 de mayo. Centro de la Cultura y los Saberes, Edificio Carolino, 4 Sur 104. Y bueno, para quienes ya se están preparando para la próxima edición de la Feria Nacional del Libro, pues que será del 4 al 13 de abril, pues la exposición de la cocina poblana estará ahí alojada como un elemento más pues para el disfrute y para el goce de las y los visitantes a la FENAL. Qué buena coincidencia, ¿no? Excelente, diría yo. Vas a echarte, o vas a visitar los stands, vas a unas presentaciones, compras unos libros, vas a la exposición y de ahí cierras un molito, ¿no? Enfrente. Y no le digas a nadie, pero el próximo jueves, por ahí la maestra Elsa nos tiene preparadas algunas sorpresas, aguas frescas, algunas tortitas de mole, no digo más. Por allá nos vemos, 1 de la tarde. Bueno, yo voy a llegar jueves. 12:30. Seguramente no podrás tocar nada hasta que se corte el listón, pero bueno, te esperamos con mucho gusto, esperamos las cámaras y los micrófonos de TV WAP. Realmente la exposición vale mucho la pena, como todo lo que se organiza desde la Dirección de Museos, alojada en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. El trabajo de todas y todos los compañeros de la Dirección de Museos Universitarios ha sido muy importante. La verdad es que es un trabajo minucioso, muy cuidado,
Estamos en el último montaje de los viniles para que todo esté listo. Próximo jueves, 1 de la tarde, Centro de la Cultura y los Saberes, por allá y los esperamos. No, a y todos. además creo que es un excelente momento también para reconocer el trabajo de la maestra Elsa y de la doctora Ana María. Sin duda. Que le han dedicado prácticamente toda su vida a estos temas. A estos temas. Y eso es la una- colección de la maestra Elsa es Sí. envidiable, por Sí, decirlo sí, menos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de saludarlas y obviamente de felicitarlas en vivo. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo, se me fue la palabra, el colofón de esta charla, ¿no? Claro, pues únicamente que nos acompañen, que disfruten de la muestra que se ha hecho con mucho cariño, y pues allá nos vemos el jueves a la Muy 1 de la bien, tarde. pues ahí está. Nos vemos el jueves a la 1. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a toda la audiencia, como siempre.